Amada familia de la fe, bendecido día, precioso y maravilloso día. Me da gozo que seguimos en esta bendición en la cual, aunque no podemos estar unánimes, sí estamos juntos en torno a la palabra, juntos en el propósito de reino, juntos en la dimensión, proyectándonos para la dimensión de lo que Dios tenía. Yo sigo creyendo que somos y vamos a ser protagonistas de algo glorioso. Y escudriñando esta semana la palabra gloria, con la cual hoy termino, definitivamente me queda una sensación de anhelo, de deseo de entrar en esa dimensión en la que Dios nos está invitando. Saben, hay mucho por dar de la palabra, así que quiero ir directo allá. Oremos declarando que somos buena tierra. Padre, aquí estamos como tu cuerpo, como tu iglesia, a través de los medios de comunicación como nos ha tocado en este tiempo, pero juntos en el sentir que tenemos en Cristo Jesús, Señor, y no limitados, no acongojados, sino expectantes, Señor, porque estamos seguros de lo que tú nos has prometido, de que las glorias postreras serían mayor que las primeras. En esa dimensión nos abrimos con espíritu enseñable al espíritu de la palabra, declarando que somos buena tierra y esta palabra no va a regresar vacía para nosotros, sino que va a cumplir el propósito por el cual tú hoy nos las envías, por Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, están hermosos. Vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a leer del verso 1 al verso 8 de la carta del apóstol a los Efesios, ¿ok? Y dice así la palabra del Señor, como subtítulo dice: andad como hijos de luz. Y usted va a decir: pastora, no nos hace más que hablar de luz y luz. Sí, porque ya estamos curtidos de cómo las tinieblas nos han envuelto, al punto que hay cosas que llamamos, que son malas y llamamos buenas. Y en esta parte del camino, más que nunca, Dios quiere que nosotros nos paremos como Él nos llama, como Él lo dice. Y aquí lo dice en la palabra, no yo. Y dice: sed pues, en el verso 1 del capítulo 5 de Efesios, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nos abrimos a lo que tú por ella nos quieres hablar en este día. Glorifícate, Señor. Aquietamos nuestro ser. Todo distractor lo declaramos inoperante. Padre, toma control de los medios, de las redes, y que podamos llegar hasta la última persona que tú quieres que alcancemos, por Jesucristo. Amén. ¿Saben? Ser luz y andar como hijos de luz implica disponibilidad en Él para poder mostrar su gloria. De eso se trata, de que seamos luz para que Él pueda mostrar a través
de nosotros su gloria. Ser luz es disponernos para que Él a través de nosotros pueda brillar como Él quiere brillar. Primero, quiero que nos centremos en un importante aspecto o punto de partida, y es que hagamos la diferencia entre unción y gloria. Con la unción se potencian nuestras capacidades naturales. Por ejemplo, el que tiene el don de predicar, predica mejor. El que tiene el don de cantar o de ejecutar un instrumento, lo hace mejor por causa de la unción. Pero con la gloria es el Espíritu Santo quien hace la obra por medio nuestro. No somos nosotros. Es Él, cuando dependemos nosotros de Él, que se manifiesta a través de nosotros. Y esto me tiene expectante. Esto nos revela que necesitamos la unción, pero que también necesitamos urgente ser canales de transmisión de su gloria. En esta época, Dios quiere llevar a su pueblo a la dimensión de máxima expresión de su gloria. Así como hace algunos años Dios llevó a su pueblo a la dimensión de la unción, ahora es el complemento, la unción más la gloria. Pero ¿qué es la gloria de Dios? En otras palabras, porque ya lo hemos venido trabajando toda la semana. La gloria de Dios es todo lo que Dios hace, que nos revela cómo es Él. Es todo lo que Él hace que nos revela cómo es Él. Y lo hace a través de nosotros. Es una manifestación de la presencia de Dios mismo. El Señor está en todo lugar, ya que Él es omnipresente, pero Él no se manifiesta, ni manifiesta su presencia en todas partes. Cuando Él manifiesta su presencia, haciéndose real en un lugar, salvando, sanando, etcétera, es porque hubo alguien que se dispuso para propiciar esto. Y esto, cuando se manifiesta, es lo que llamamos la gloria de Dios. Pero en otras oportunidades, por ejemplo, en nuestro cuarto de oración, en nuestra intimidad, en nuestro secreto, el Espíritu Santo nos lleva a un lugar celestial, divino, y nos da revelación de lo que Él es como Salvador, como sanador, como libertador. Y esta revelación es otra forma de Dios manifestar su gloria en nosotros, porque es que la gloria se manifiesta en nosotros primeramente para luego poder manifestarse a través de nosotros, en nosotros, en la intimidad, y a través de nosotros donde Él quiera. Donde Él quiera. Preparémonos, que esto está extraordinario. En estos días el Espíritu Santo está queriendo llevar a su pueblo a entrar en esa búsqueda de la gloria de Dios. Es decir, que busquemos conocer a Dios por revelación, entrando al lugar santísimo celestial por medio de la oración, y que busquemos la manifestación de la presencia de ese Dios, sanando, liberando, libertando las familias, trayendo provisión, etcétera, etcétera. Por eso debemos buscar esa manifestación por medio de un gran derramamiento del Espíritu Santo, de una visitación especial. Eso produce que el avivamiento se haga real, primero en nosotros. Y cuando esto ocurre, el reino de Dios se manifiesta con poder desde donde estamos hacia cualquier parte, en la tierra. Por eso, Juan el Bautista y Jesucristo dijeron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Lo dijo en varios, pero vamos a decir Mateo 3:2 o 4:17. Lo insistía. ¿A qué nos lleva esto? A actuar con fe y a buscar. Es decir, conocer el tiempo de Dios nos lleva a actuar con fe y a buscar desesperadamente que Dios nos llene con su espíritu. Y a eso nos quiere llevar Dios en este tiempo, iglesia. Dios no nos quiere
acongojados, deprimidos, tristes, pendientes de las noticias de qué pasa. No, sino que estemos tratando de entender y de leer sus tiempos, y en sus tiempos nos estemos proyectando con lo que Él quiere. ¿Por medio de qué? De la oración y de la soberanía de Dios. Entonces, porque muchos se preguntan, ¿es la oración la que manifiesta la gloria de Dios? ¿O es su soberanía la que permite que se manifieste? ¿De qué depende? ¿De Dios a través de la soberanía o del hombre a través de la oración? Y en realidad, la manifestación de la gloria de Dios depende de su pura soberanía. Pero hay un principio bíblico que necesitamos discernir y conocer en la palabra. Es un principio escritural y está en la Biblia. Dios primero nos revela lo que Él va a hacer, porque Él no hace nada sin antes revelarlo a sus profetas, para que luego nosotros oremos y entonces Él actúe. Así es que opera esto. Dios revela, nosotros oramos por medio de lo que Él revela, que es lo que se llama oración profética. No que oramos a lo loco por lo que querramos, sino que le pedimos dirección a Él de cómo orar, de por qué orar, y luego Él actúa conforme a lo que Él nos puso a orar. Es decir, cuando Dios quiere hacer algo, Él primero lo muestra, lo revela. Luego espera que nosotros, por eso que Él nos reveló, oremos. Y entonces Él procede en el actuar. Entonces uno dice, entonces si uno no ora, Dios no actúa. Pues estamos de alguna forma nosotros como parte de su cuerpo inmiscuidos en esto. Por eso la importancia de Él llevarnos en este tiempo a que nos alineemos con Él, para que comprendamos que somos nosotros juntamente con Él los que vamos a operar con la luz de Él en esta tierra, para que lo que Él quiere hacer acontezca. Ahora, ¿por qué Dios ha puesto este principio espiritual en su relación con la humanidad? Iglesia, acuérdense que este planeta lo entregó a nosotros, al ser que creó a Adán, para que lo sojuzgara. Somos nosotros los que tenemos la autoridad para sojuzgar todo en este planeta. Y por eso Él envió a Cristo, pero ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo, los representantes legales, los colaboradores de Él. Dice en 1 Corintios 3:9 que nosotros somos colaboradores de Dios. Y por eso Dios revela su secreto, para que sus siervos, sus colaboradores, sus profetas, nos paremos. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esto también lo dice en Amós 3:7. Esto es importante, conocer este principio, porque esto nos lleva a orar pidiendo que se cumplan los planes de Dios. Veamos un ejemplo, que fue cuando regresaron a Babilonia. Había una profecía que se dio por medio de Jeremías, donde Dios reveló que la cautividad de los judíos en Babilonia duraría 70 años. Dice en Jeremías, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden leerlo en Jeremías 29, del 10 al 14, todo lo que dice. Ahora, ¿qué pasó más adelante? Cuando a Daniel supo de esta profecía y que se acercaba el tiempo, que ya era el tiempo, Daniel oró. Y dice, en el año primero, dice en Daniel 9, 2 y 3, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros los números de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, ya Dios había dado la palabra, ahora se levanta un profeta y entonces Dios contesta la oración de este intercesor. Y dice así en Segunda de Crónicas, en Segunda de Crónicas 36, del 22 al 23, al primer año de Ciro, rey de los persas,
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa. Ahora se cumple la palabra que Dios mucho tiempo había profetizado por Jeremías, que luego colocó a Daniel a orar, y ahora usa a alguien para que la cumpla. Pero si Dios había dicho que a los 70 años él los libraría, ¿por qué oró Daniel? Daniel oró porque en su propósito eterno Dios esperaba ese momento, y fue Dios por su espíritu que inquietó a Daniel a orar para que sus planes se cumplieran. Saber esto nos lleva a comprender cosas, porque para eso estamos en este tiempo, para orar, para provocar algo extraordinario. Orar nos lleva a saber, orar para conocer cuál es la voluntad de Dios primeramente. Y sabiendo cuál es la voluntad de Dios, orar para que en esa voluntad se cumplan los planes de nuestro Dios. Dios nos quiere llevar a una dimensión extraordinaria, iglesia. Así que no es momento de nosotros hablar de cualquier manera, ni permitir que se llenen nuestros pensamientos de otras cosas diferentes, sino de comprender que somos los escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que en esta parte de la historia jugásemos un papel protagónico. No me cansaré de decirlo, protagónico. ¿Qué sucede cuando la gloria de Dios se manifiesta? Bueno, por lo general, cuando la gloria de Dios se hace manifiesta en un lugar, las personas sienten una gran convicción de pecado sin que nadie les hable. Se arrepienten y son impulsados por el Espíritu Santo a ir al lugar a donde estén los siervos de Dios. Y además, pasan cosas extraordinarias. Saben, los sacerdotes ni pueden seguir a veces ministrando, porque Dios mismo se encarga de la situación, convenciendo de pecado, llamando al arrepentimiento. Y ejemplos tenemos varios en la Biblia. Quiero nombrar algunos. Con el tabernáculo de Moisés, que dice en Éxodo 40, 34, 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés ni entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. En el templo de Salomón dice la palabra en segunda de Crónicas 5, 13 y 14, que cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos, y diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Sabe qué más ocurre cuando se manifiesta la gloria de Dios? Comienzan los avivamientos. ¿Sabe? Yo quiero contar algunas historias, iglesia. Y estoy tratando de ir rápido, pero yo quiero que algo ocurra, iglesia. ¿Sabe? En el 2004, el evangelista Sammy Tippit contó que en 1988, mientras gobernaba el Estado socialista, él fue echado de Rumania y se le dijo que nunca más podría volver a esa nación. Pero en 1989 cayó el gobierno y fue reemplazado por un sistema democrático. Y desde unos 20 años atrás, la iglesia en Rumania estaba orando para que la gloria de Dios se manifestara sobre todo el país. En 1989, mientras gobernaba el socialismo, la policía fue a la casa de un pastor para arrestarlo. Y la noticia se difundió rápidamente y los cristianos rodearon el edificio para protegerlo. Pero la policía los ametralló. Entonces la gloria de Dios se manifestó con poder, descendiendo sobre toda la nación. Y unos 200,000 ateos
ya que habían sido enseñados en la teoría comunista de que Dios no existe, salieron de sus hogares y se dirigieron a la plaza principal para protestar por lo que estaba sucediendo. Sin saber, salieron porque el Espíritu mismo lo inquietó. Entonces, un pastor empezó a predicarles en la plaza y una vez más la gloria se manifestó y toda la gran multitud comenzó a gritar: ¡Hay Dios! ¡Hay un Dios! ¡Sí hay un Dios! ¿Sabe? En ese mover, un creyente llamó al evangelista Tippit, aquel que habían echado, que le habían dicho que nunca más debía volver. Y él estaba en Estados Unidos de Norteamérica. Y él le pidió que volviera a Rumania urgente. Y él así lo hizo, pero con temor. Al intentar cruzar la franja fronteriza, sintió temor. Pero el mismo lugar donde se le había dicho que nunca más podría entrar, los soldados le dieron la bienvenida diciéndole que había una nueva Rumania. La gloria de Dios transforma la circunstancia y lleva a los hombres a los pies de Cristo. Otro caso tremendo sucedió en una población que recibió un impacto de la gloria de Dios cuando María Woodworth, entre 1844 y 1924, vivió esa mujer, y se dice para muchos que fue la más grande evangelista de la historia. Dios la llamó al ministerio, pero ella tuvo mucha oposición a esto, porque en su iglesia las mujeres no podían predicar. Pero se animó cuando leyó Hechos 2, 17 y 18, cuando Dios dice que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y ella dijo: Dios usará también a las mujeres. Y se animó. Y cuando Dios la bautizó con el Espíritu Santo, ella dice que recibió un fuego líquido. Y Dios le mostró que su gloria venía hacia ella en forma de nubes. Y ella lo vivió en su bautismo. Jesús le dijo que hablara de su amor, que hablara de la gloria de Dios en todo momento y del arrepentimiento, que hablara del juicio eterno. Ella no predicaba de otra cosa, sino del amor, de la gloria de Dios, del arrepentimiento y del juicio eterno, porque fue a lo que el Señor la llamó. Y a veces cuando ella estaba en un lugar y la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar, toda la región era impactada. Personas a kilómetros a su alrededor veían visiones tanto del cielo como del infierno. A otras, aunque tuvieran a varias calles donde ella estaba predicando, caían bajo el poder de Dios de rodillas, arrepintiéndose. ¿Saben? El Señor quiere hacer algo glorioso. Y a través de nosotros, iglesia, el Espíritu Santo es el que va a llamar a conversión, es el que va a convencer a este mundo de justicia, de juicio y de pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Meternos, ¿sabe? En el gran avivamiento de la calle Azusa, porque no lo puedo dejar, porque es más reciente, en Los Ángeles, California, entre 1906 y 1909, ¿sabe? Llevó a centenares de millones de personas a que fueran bendecidas en todo el mundo, gracias a lo que Dios hizo allí. En esas reuniones, en cualquier momento, la gloria de Dios se manifestaba con poder y el Espíritu Santo llamaba a conversión y las personas corrían hacia el frente aún sin haber llamamiento o caían al suelo. Aún antes de llegar al templo, la gente caía y eran tocadas por el Espíritu Santo. Entró un polvillo. Y esto hace que aún los mismos creyentes se arrepientan de la liviandad en la que han vivido. ¿Sabe? Hay otro testimonio. Frank Bartleman contó que en el avivamiento de Susa, la presencia de Dios se manifestaba con tal peso de gloria que había oportunidades en las que todos estaban postrados con los rostros en el piso, con un sentimiento agonizante por los pecados cometidos por los mismos cristianos. Pero al arrepentirse, el gozo invadía el lugar y llenaba sus corazones y había un mover glorioso de la presencia de Dios. ¿Sabe?
El Espíritu Santo, cuando hay esta sed, cuando hay este anhelo, comienza a atraer a los pecadores. El Señor dice en Hechos 2:47 que Él añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amados, vamos por más. Juan el Bautista vivió esto en varios lugares del mundo. O sea, muchos han vivido lo que él también vivió. ¿Sabe? Cuando Dios visitó las tierras bíblicas y a consecuencia de esto, todos eran guiados al desierto en donde estaban Juan, eran guiados ya con arrepentimiento. ¿Quién los guiaba? El mismo Espíritu Santo. Y llegaban convencidos de sus pecados a pedir perdón y eran bautizados. Dice en Mateo 3:5, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3:5. Nótese atentamente que mientras Juan estaba en el desierto, él estaba en el desierto, la gloria de Dios descendía en Jerusalén, en Judea, en las provincias alrededor, y llevaba a la gente hacia él para que fueran bautizados. ¿Sabe? Dios nos está llamando a algo, iglesia. A algo. Con la unción podemos estar llenos del Espíritu y tener hasta éxito en la evangelización. Pero con la gloria, Dios mismo es quien atrae a los pecadores, como lo vemos en el caso de Juan el Bautista. Saben, Carlos Anacondia, en 1944, en el Congreso Internacional de Jóvenes, el evangelista contó que en la época de la Unión Soviética, desde Finlandia, un hombre y una anciana oraron 2 años por Rusia. Luego de esto, en Rumania, una hermana tuvo la revelación de que alguien llevaba una antorcha a Rusia y la dejaba allí. Y un día, el creyente de Finlandia invitó a Anacondia a ir a Rusia y ambos fueron a Leningrado, actual San Petersburgo, a la segunda ciudad más importante de Rusia. Y actuaron con mucho cuidado para no ser descubiertos por la policía, porque en la época del gobierno comunista no estaba permitido predicar el evangelio. Y entraron en un lugar donde aparentemente no había nadie, pero adentro estaba lleno de gente. En el salón central y otros intercomunicados por video. En 5 reuniones que realizaron ese día hubo conversiones, milagros, bautismos en el Espíritu Santo y sanidades por doquier. Pasados los años, ¿sabe? Que se disolvió la Unión Soviética, el pastor de esa iglesia en donde Anacondia había estado predicando fue a Finlandia y contó que en aquel día de esas reuniones nadie sabía que ese día iba a haber una reunión, ni siquiera él. Nadie de la iglesia había sido invitado. Nadie organizó nada. Todo lo hizo el Espíritu Santo. Tiempo después, algunos de los jóvenes que se convirtieron en aquel día fueron ungidos por Dios como pastores de iglesias, de las iglesias más grandes de San Petersburgo. 15 años más tarde, esos jóvenes invitaron a Anacondia a ir a Rusia para que él viera lo que Dios había hecho. Anacondia terminó su sermón diciendo que la llave que desata el avivamiento y la bendición de Dios es la oración. Y que para que descienda una lluvia de bendiciones se necesita un río de lágrimas. Y de verdad el Espíritu Santo comienza un quebranto tremendo. Notemos con atención que el Espíritu Santo le indicó la hora exacta, porque si la policía veía una gran multitud frente a la puerta del local, se daría cuenta. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y cuando Él venga, dice en Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado. No somos ni tú ni yo los que vamos a convencer a todos los que están en tinieblas. Es el Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay otro, Tommy Tenney, en 1956, en su libro En la búsqueda de Dios, contó que mientras el evangelista Gordon MacDonald estaba predicando en la República de Vanuatu,
Una noche la policía fue a buscarlo a eso de las 4 de la mañana. Ellos le dijeron que no podían solucionar un problema grande que estaba aconteciendo. Yo se los cuento rapidito porque el tiempo me corre. ¿Sabe qué pasaba? Toda la gente del pueblo se había aglomerado frente a la policía diciendo que eran pecadores. Y la policía no sabía qué hacer frente a eso, sino que fue y buscó a un hombre de Dios para que los ministrara, porque era lo que se consideraban faltas pequeñas y no era motivo de cárcel y no había espacio para apresarlos a todos. ¿Por qué? Porque en ese lugar hubo quien provocara algo extraordinario de parte de Dios. ¿Qué debemos hacer para que la gloria de Dios se manifieste? Porque a eso estamos llamados en este tiempo, iglesia. No a quejarnos, no a llorar sobre la leche derramada. Llorarle a Él, sí, pero llorarle gimiendo, porque hay dirección de Él, de qué orar como conviene, porque nos metemos ahí. Lo que para nosotros sería negativo, de cómo provocar que se manifieste la gloria de Dios, es obedecer las órdenes de Dios dadas en su palabra. Hay algo que el Señor te dijo que hagas y no has hecho. La gloria de Dios se va a comenzar a manifestar a través de nosotros cuando obedezcamos. ¿Sabes? En el pasaje que leímos inicialmente, por eso lo tomé, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. ¿A qué estamos oliendo, iglesia? ¿A qué hueles? ¿A qué hueles? ¿Olemos a pecado? ¿Olemos a falta de perdón? ¿Olemos a tristeza? ¿Olemos a desaliento, a desánimo? ¿O olemos a gloria? ¿Olemos a Cristo? ¿A qué olemos? ¿A qué olemos? Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Iglesia, Dios nos está llamando a algo glorioso. Limpiémonos de toda contaminación, de todo peso que nos asedia y no nos deja pararnos en esa dimensión. Dice en Levíticos 9:6 que entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿Queremos que se nos aparezca la gloria de Dios? Perdónenme, pero estoy quebrantada. Parémonos en esa dimensión gloriosa, a vivir en santidad. Sin santidad nadie le verá, dice Hebreos 12:14. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Hay algún pecado del que no te has arrepentido y confesado a Dios? ¿Hay algo dudoso en tu vida que no sabes si es bueno o malo? Deséchalo. ¿Hay alguna persona a quien tú no has perdonado? Recuerda que si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Dice Mateo 6:12, perdonemos. ¿Qué es lo positivo de provocar, de buscar la gloria de Dios? ¿Sabe? Es que cuando nos acerquemos, algo va a pasar. Dice Santiago que Dios se acerca a nosotros. Se hará presente si nosotros le buscamos. Por lo general, esperamos que algún día, en alguna reunión, algún gran siervo de Dios ore por nosotros y algo suceda. Pero dice Santiago: acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Dios nos encerró para que le busquemos, para que nos acerquemos, a que aprendamos a entrar. Cuando Moisés entraba en el santuario, la gloria descendía y se manifestaba. ¿Sabe? Esto está en Éxodo 33:9. ¿Qué más tenemos que hacer? Creer. Pero tenemos que buscarle creyendo, porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que tener más que nunca hambre y sed de su presencia. Y dice en Juan 7:37 que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tenemos que
proponernos en Él a tener un corazón perfecto, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Y usted va a decir: pastora, eso es imposible. Basta que tú te alinees, Él lo va a perfeccionar. Insisto en el creer. Jesús le dijo, como lo vimos esta semana, a la hermana de Lázaro: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, en Juan 11:40. Tiene que haber en nuestra boca todo el tiempo una alabanza. Tú que habitas, dice el Salmo 22:3, en la alabanza de tu pueblo. Dios se quiere seguir manifestando. Y por supuesto orar, ¿sabe? Orar. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, dice en 2 de Crónicas 7:1. Oremos para que nuestra casa primero, nuestro templo primero, se llene de su gloria. Esta casa será llena de su gloria, con su gloria. Dios quiere eso. Tenemos que buscar a Dios en oración, en alabanza, por medio de la lectura de la palabra. Dios nos quiere llevar a una dimensión preciosa. Es tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y nos enseñe justicia, como dice en Oseas 10:12. Hay que buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente, como dice 1 de Corintios 16:11. Y dice la palabra que su gloria postrera será mayor que la primera. Mi corazón ha dicho, dice el salmista en el Salmo 27:8-9, mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. ¿Sabe? Vamos, iglesia, vamos con todo. Dios nos quiere llevar a que veamos la manifestación de su nube de gloria en medio de toda esta apostasía, en medio de todo este pecado, en medio de toda esta podredumbre que estamos viendo. Pero ¿cómo? Cuando Jesucristo sea todo en todos. Entonces buscaremos, porque he insistido, esto es corporativo, por eso la necesidad de impulsarnos, de arrastrarnos, de alarnos unos a otros. Vamos con todo, iglesia, vamos con todo. Dios nos quiere llevar a otra dimensión. Inclina tu rostro ahí donde está. Papá, aquí estamos. Al parecer, terrenalmente, en una encerrona, en donde cada día pareciera que no hay una salida, no hay una solución, pero con certeza en nuestras mentes y corazones de que nuestra solución está en ti, que nuestra salida ya Cristo la conquistó en la cruz del Calvario. Ahora queremos disponernos delante de tu trono para ser portadores de tu gloria. Señor, límpianos. Trata primero en nuestro interior, cambia, transforma y llévanos, Señor, a esa dimensión en la que tú nos quieres, Señor, para que provoquemos algo y entonces se manifieste con poder tu gloria, para que seamos luz, Señor, porque a eso nos llamas en este pasaje. Glorifícate con poder, papá, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, dándote a ti la gloria, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, papá. Gracias, familia de la fe. Vamos a presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. La iglesia continúa.
nosotros no nos vamos a detener, vamos a ser proactivos en lo que nos manda la palabra. Y ahí viene el videíto del ofrendar y el diezmar. Si usted necesita que yo pase a recoger su diezmo, su ofrenda, o el pastor Néstor, avísenos y lo estaremos haciendo entre hoy y mañana. En algún ratico yo me muevo y yo lo hago. Dios me ha dado la bendición de ser cubierta y lo vamos a hacer para poder nosotros seguir sustentándonos. Dios les bendiga. Que la luz del Señor alumbre sus casas, sus corazones, traiga fuerzas nuevas, traiga alientos nuevos, traiga la bendición para esta semana. Que nada les falte, que todo sea en abundancia en su casa. Y que haya respuestas para cada petición de su corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, familia de la fe.